Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Ignacio Ramírez, que es director de la consultora y Barómetro. Bueno, Ignacio, ¿podemos esperar alguna sorpresa en este tramo que falta a las elecciones primarias? ¿O crees que estas grandes tendencias que hemos visto en los últimos meses se van a mantener? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? En principio, sí, el paisaje electoral ha tomado contornos más definidos, ¿no? Que permiten, a ver, las tendencias en materia electoral, por supuesto, no tienen la irreversibilidad de algunas leyes naturales, pero tienen cierta inercia, es decir, no se modifican y tienden a acentuarse. ¿Cuáles son esas tendencias que van armando esta escena política electoral, digamos? Bueno, son tres fundamentales. Por un lado, el fortalecimiento del kirchnerismo, y no diría oficialismo, diría el kirchnerismo. Y si querés después compartimos una reflexión al respecto. La consolidación del PRO en el hemisferio opositor, ¿no? Donde se va constituyendo cierta alteridad y rivalidad entre kirchnerismo y macrismo, ¿no? Con un contraste muy marcado en términos de estilo, de gestualidad, estéticos, inclusive discursivos. Como contracara la consolidación del PRO en la alternativa en el hemisferio opositor, es la contracara de la misma tendencia, es el declive del macrismo y del masismo. Es decir, hay una ley de hierro en la política argentina que es tres o multitud, para expresarlo académicamente. Lo cierto es que es interesante porque durante algún tiempo, cuando las elecciones estaban muy lejos, se sostenía la idea del triple empate, era una idea absolutamente contra natura. En una sociedad polarizada, la idea de triple empate, digamos, hay algo que no funciona en esa conceptualización. Entonces, esas tendencias se vienen acentuando. En relación a tu pregunta respecto a la posibilidad de sorpresas, en la oferta, es decir, que haya algún movimiento, en los últimos meses hubo movimientos muy importantes en la oferta política, especialmente en la oferta opositora, ¿no? La convergencia entre el PRO, el radicalismo y antes Elisa Carrió, la decisión de abandonar la competencia de Hermes Wiener, en fin, hubo la sangría de dirigentes del masismo, hubo muchas novedades en la oferta electoral. Pareciera haberse cerrado, digamos, ¿no? Pareciera que los dos equipos están en la cancha. Y en la demanda, estas tendencias que se van acentuando. Ahora, absolutamente puede haber sorpresas, tanto en la oferta como en la demanda, digamos. Yo te hago la sorpresa te la refiero a uno de estos escenarios que vos planteás, que es la competencia entre Massa y Macri. Daba la sensación que en algún momento era el núcleo central de la competencia electoral, y a tu juicio eso ya quedó saldado en favor de Macri e es irreversible a tu juicio. Sí. A ver, obviamente la expresión irreversible sí, probablemente sea excesivamente ambiciosa, ¿no? Sí, a mí me gusta comparar este año electoral con una especie, ¿no? Con la metáfora del mundial tomada del año pasado, ¿no? Donde hay, básicamente un mundial no juegan todos contra todos. Hay dos llaves, hay una lógica de dos llaves, cuya lógica es ir reduciendo la cantidad de competidores hasta encontrar un elenco integrado por dos. Bueno, en la política argentina me parece que pasa lo mismo, un escenario político tan polarizado y con una sociedad y un electorado segmentado y empatado en dos, digamos, uno básicamente animado por un deseo cambista y otra mitad por un deseo más continuista. Hay una llave, eso electoralmente se expresa en una llave opositora donde competían fundamentalmente tres fuerzas: el macrismo, el masismo y el conglomerado del Faunen ya agonizado, digamos, ¿no? Sí. Bueno, me parece que esa llave en algún sentido parecía estar resuelta, digamos, con la disolución del Frente Amplio UNEN y con en algún sentido, ciertos triunfos políticos del PRO respecto al masismo, que viene sufriendo una sangría de adhesiones, te diría, bastante pronunciada, inclusive en el propio distrito y en los distritos de los cuales surgió, digamos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires y especialmente con centro de gravedad en la primera sección electoral, donde viene perdiendo adhesiones y votos que entran en diáspora, y algunos van hacia el PRO y algunos hacia el Frente para la Victoria. Me parece que en el hemisferio, digamos, del lado de la oferta oficialista, todavía las cosas no están tan resueltas. ¿Vos creés que va a haber primaria en el oficialismo? Digo, porque una de las cosas que vos planteás en un artículo muy interesante que publicaste en El Estadista, bueno, esta recuperación, lo que acabas de decir, del kirchnerismo. ¿Qué va a hacer la presidenta con ese capital político? ¿Dejará
una primaria sin su intervención, que significa casi considerar el triunfo de Scioli? ¿Intervendrá? ¿Puede Scioli seguir compitiendo si el candidato a la presidenta es otro? A ver, por lo pronto es un desafío interesante la consigna, que es un enigma, digamos, por lo tanto hay que ser cuidadosos respecto a los pronósticos. Me parece se pueden decir distintas cosas. En primer lugar, subrayar la centralidad y la importancia que tienen las PASO, digamos, ignoradas en todo análisis político. A ver, sin las PASO probablemente la convergencia, el desenlace de la convención de Gualeguaychú hubieran sido en otra. Digamos, las PASO entrega incentivos y además finalmente las PASO fueron asimiladas por la cultura política y por la dirigencia política y son incorporadas para resolver candidaturas. Me parece que las perspectivas son a que las fuerzas mayoritarias, las fuerzas principales, utilicen las PASO como mecanismo de selección de candidaturas. Queda pendiente la pregunta de si va a intervenir o no Cristina Fernández de Kirchner. Hay dos maneras de responder. Una, a través de pronósticos. Otra, que en realidad ya está interviniendo de alguna manera. ¿En qué sentido? Uno de los componentes de la vigencia o fortaleza del kirchnerismo es, sin duda, el liderazgo y la figura de la presidenta, que sigue suscitando no solo niveles importantes de imagen positiva, que es una categoría muy pobre para entender el fenómeno del liderazgo de la presidenta, sino que suscita identificaciones de alto contenido emocional, digamos, ¿no? Una identificación sentimental muy cara a la construcción de un liderazgo. En ese sentido, eso tiene algún tipo de traducción electoral. ¿En qué sentido? Aquellos candidatos, en los distintos escenarios que observamos, aquellos candidatos percibidos como más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, una especie de suerte de dedo imaginario, bueno, esos son los candidatos que vienen mostrando mayor crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Mariano Recalde en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, en el caso de Florencio Randazzo a escala nacional. Es decir, me parece que distintos estudios lo que acreditan es la gravitación política y emocional que tiene el liderazgo de la presidenta y por lo tanto es muy difícil imaginar un escenario de prescindencia, digamos, más allá que exista o no un pronunciamiento explícito en favor de algún candidato. Como última consideración, tomando el ADN kirchnerista, digamos, en general, la observación o el análisis de los últimos 12 años alientan más bien una idea de intervención, no de prescindencia, ¿no? En general, sí. No son figuras prescindentes, digamos. Ignacio, este mes de abril que acabamos de comenzar, bueno, es muy intenso en materia electoral. Tenemos elecciones primarias en Salta, Mendoza, Santa Fe, Capital Federal, y además el 26 de abril se eligen autoridades en Neuquén. Pero como esas sabemos ya el resultado, vamos a hablar de las otras. ¿Qué influencia crees que pueden llegar a tener en el comportamiento, en las preferencias a nivel nacional de los votantes? Hay una idea a veces sobredimensionada que es por supuesto absolutamente legítimo y natural que cualquier victoria o cualquier resultado distrital se aproveche y se resignifique y se interprete tratando de apalancar, digamos, determinados enviones electorales. Parece que hay que distinguir, que los electorales distinguen, digamos, ¿no? Ahora, impacto tiene, rebobinando y recuperando la metáfora mundialista, es la primera fecha de este mundial. Muchos de los distritos que se ponen en juego son, la mayoría de los invocados, están en manos de la oposición, de manera que en principio el kirchnerismo no arriesga tanto, pero no es lo mismo si tiene un desempeño más o menos protagónico. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, si consigue el segundo lugar o no lo consigue. Digamos, en realidad no está en discusión la jefatura, puede sonar antipático, pero no está en discusión la jefatura de gobierno, digamos, ¿no? Pero nombraste la capital, perdóname, ¿qué crees vos que va a pasar en la capital? Porque es interesante que los tres principales espacios tienen primarias competitivas. Sí. ¿Qué crees que va a pasar? Porque hay una cosa curiosa, las encuestas, no sé si todavía lo están reflejando, pero por ejemplo, en la interna del PRO, en la primaria del PRO, hay un candidato que tiene el apoyo del jefe político del PRO, que se supone que la gente quiere fortalecer de cara a las elecciones nacionales. Lo mismo ocurre en el Frente para la Victoria, donde hay un candidato claramente preferido por la presidenta que ejerce el liderazgo político nacional de ese espacio. Digo,
se parece difícil desde la lógica política que tanto Recalde como Rodríguez Larreta puedan perder las primarias. Coincido con tu observación y efectivamente la evidencia empírica respalda tu caracterización, porque ya se va esbozando y se ha ido acentuando además en los últimos días a partir del pronunciamiento explícito de Mauricio Macri la ventaja en favor de Horacio Rodríguez Larreta, y cuando uno hace doble clic, digamos, y profundiza sobre la evolución de la interna del Frente para la Victoria, lo que encuentra es que se va recortando en el primer lugar la figura de Mariano Recalde. En los dos casos, por argumentos distintos, pero entre otros por la cercanía percibida en relación a los líderes que organizan esos espacios políticos. Porque además es interesante destacar cierta simetría que existe, en clave de alteridad, pero cierta simetría entre el PRO y el Frente para la Victoria. ¿En qué sentido? En que se han constituido en dos marcas políticas, que tienen un liderazgo, que tienen ciertas coordenadas conceptuales, un estilo, digamos. Parece que en la política argentina no hay espacio, decíamos, tres son multitud, y en ese registro coloquial también diríamos que no hay espacio para los monotributistas políticos. Por eso me parece que me parece que en ese sentido esta idea explica un poco el declive de Sergio Massa, que quedó en un lugar excesivamente individualizado, y también me parece que probablemente explique el desempeño de Martín Lustó, que se irá, me parece, desinflando en función de esta ley de hierro, que es la polarización entre kirchnerismo y macrismo, macrismo y kirchnerismo, que va a ser prefigurada en la ciudad de Buenos Aires. La última, Ignacio, la provincia de Buenos Aires, lugar donde vota el 38% del padrón, hay multiplicidad de candidatos en todos los espacios. ¿Cómo crees que se va a resolver? Me parece que esa disyuntiva. La elección en la provincia de Buenos Aires está mucho más instalada en la dirigencia y en el sistema político, es decir, el periodismo, la dirigencia, los consultores, que en los propios bonaerenses. Todavía los bonaerenses todavía parecían una escena de una oferta caótica, dispersa, digamos, y hay un elenco, un repertorio de precandidatos que seguramente tiende a simplificarse, ¿no? Todavía no se dio lo que comentamos a nivel nacional, me parece que no se dio en el escenario bonaerense. Y por otra parte, hay que enfatizar que en general, en el marco de la provincia de Buenos Aires, el corte de boleta es modesto, es reducido, con lo cual a veces se hacen análisis que encapsulan la provincia de Buenos Aires como si pudiera aislarse, y en realidad el solapamiento, digamos, de la elección obliga a pensar que es una elección regida fundamentalmente por la elección a presidente, lo cual no implica subestimar o descalificar la importancia de la categoría de gobernador, digamos, ¿no? Pero en general va a ser una elección muy asociada, digamos. Ahora sí, la última, Ignacio, tenemos unos segundos más. Decías que es clave el nivel de acercamiento que muestran los candidatos con relación a la presidenta. ¿Crees que Scioli ha hecho mucho en ese sentido? ¿Crees que le falta? ¿O por más cosas que diga ya no va a ser percibido como una figura política cercana a la presidenta? No, yo insisto y además me parece que hay que ser cuidadosos con los pronósticos irreversibles. Sí me parece que el comportamiento o algunos rasgos de la campaña de Scioli son sintomáticos de lo que comentábamos en relación al fortalecimiento no tanto del oficialismo sino del kirchnerismo. Por ejemplo, un signo muy visible debajo del cual uno puede deducir la evolución de las encuestas es la transición cromática, digamos, ¿no? Sustituir el naranja por el azul. Bueno, eso evidentemente en una candidatura o en una figura política muchas veces equilibró diferenciación con pertenencia. Me parece que ha leído la necesidad de fortalecer pertenencia en este contexto. Eso tiene que ver con la situación del kirchnerismo. Por ejemplo, la noticia del día de ayer de Martín Insaurralde es un signo, es un síntoma, digamos. No hace falta ver encuestas para conocer la situación del Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Hay que leer el comportamiento de algunos dirigentes, digamos. Que se supone que saben por qué lo están haciendo. Exactamente. Muy bien. Ignacio Ramírez, muchas gracias. Hemos estado en el programa. Gracias a vos. Nos despedimos hasta la semana que viene.